Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. El mejor newsletter de política del país es Poder, que está de Clinic. Muy buena, muy bueno el tip de Johannes Kaiser con Peter Thiel, Juan Diego Montalva. ¿Tú viste el desayuno? ¿Viste Vi a el Peter, desayuno, ¿viste a Peter Thiel? Sí. Qué poder, ¿ah? No, y además lo más impresionante es, bueno, es que una persona me había dicho que fuera a tomar desayuno con él en la mañana. Y no fui porque era muy temprano, día sábado. Y después llego, ¿me entiende? Y veo que... Y esta persona que estaba ahí había conocido a Peter Thiel por otra persona. Y entonces, además, yo no me perdí. O sea, vamos, esto quiere decir que hay 3 desayunos de Peter Thiel. José Piñera, tu amigo, y... No, este yo creo que a través de otra persona fue que se conocieron y saludaron. No es un desayuno con él. Ah, fue un encuentro Claro. ahí de pasillo en el Mandarín Oriental. Pero ahora léanlo. fue bien interesante porque, claro, yo lo vi y para serte honesto, cuando lo vi no sabía que era Peter Thiel. Después una persona que estaba me dijo, mira, él es, ¿no? Yo dije, mira. Todos estos pelados son iguales, Jeff Bezos, Peter Thiel. Y qué te iba a decir, claro, como dejé pasar los días y se me ocurrió el día miércoles fue llamarlo para preguntarle más detalles. Entonces, Johannes Kaiser me dijo, ¿pero por qué? Como que trató de evitar, le dije, ¿no? Entonces le dije, como que le dije, mira, en un desayuno, los vi en el desayuno en el Mandarín. Hyatt, hoy Mandarín. Y bueno, y ahí me dijo, bueno, no, vino a Chile porque quería pedirme plata. Y yo no entendía mucho, como, a ver, no entiendo... ¿Estamos hablando del mismo Peter Thiel? ¿No entendiste el sentido del humor? Que está muy dado a eso el gobierno últimamente. Bueno, harto chistecito. El club de la comedia. Y nada, bueno, y ahí me contó que obviamente a su hermano Axel había hecho el vínculo y por eso lo había conocido, que no lo conocía de antes y que era una conversación. Ahora, en el contexto mundial y especialmente viendo en eso, estuvimos conversando... Nicolás, lo de que en Argentina generaba un revuelo la visita de Peter Thiel, estuvo creo que un mes, ¿no? Tuvo largo tiempo. Está camino a lo que quiere es vivir 3 meses. La Claro. experiencia narcolibertaria de Milei. Y quiso, ¿cómo se llama? Comprar, parece que compró casita. ¿Cómo Sí. se llama? La casa más cara de Buenos Aires. ¿En serio? Eso es. Bueno. Y nada, entonces parece... yo le pregunté, bueno, ¿vas a hacer negocio con Peter Thiel? Y me dijo, no. Bueno, conversamos principalmente, para mí me interesaba mucho Estados Unidos, me dijo, conversé de Estados Unidos y él me preguntó de Chile y obviamente vimos posibilidades en Chile. Es decir... La pregunta es, ¿va a ponerle plata a Peter Thiel a Johannes Kaiser? No sabemos, pero sí va a estar en Chile. Eso es lo que me llamó la atención. O sea, Peter Thiel está interesado en América, en Sudamérica. ¿Eh? Interesante. Oye... ¿Comprará casa en Chile? Ahí vamos a ver. Está acá Josefa Garrido, editora de turno, y también Matías Mesa, especialista en asuntos políticos y de otras menesteres. ¿Cómo les va? Buen día, Nico. A ver, primero, interesante todo lo que ha pasado en las últimas horas con este desorden que hay por derecha, pero en especial en la moneda. Parece ser que un gobierno que no quiere gobernar con política, pero que está situándose en entender desde qué un oficio... hasta todo lo que está pasando con relación a la actualidad. El secretario general subrogante del PS, Arturo Barrios, dijo en Sin Filtros, cometen el mismo error de Piñera 1, creer que la gestión supera la política, cuando ambas van de la mano. No dimensionaron que necesitan a Chile Vamos más de lo que crean. ¿Va a venir una arremetida de Chile Vamos? ¿Qué está pasando en este momento? A ver, yo igual ahí matizaría un poco. Yo no sé si efectivamente se está apoyando en lo técnico, porque precisamente estamos viendo que es precisamente en esa dimensión desde donde comienza a abrirse los flancos del gobierno. O sea, confundir el oficio con una carta entre pololos te muestra que hay un problema en nivel técnico que genera repercusiones en lo político, porque de acuerdo a lo que decía el gobierno, ¿cierto? Ha trascendido que ellos sentían que habían retomado el control de la agenda, instalando la idea de que era una reforma pro empleo. Yo no sé hasta qué punto eso será cierto, pero esto fue un torpedo en la línea de flotación del gobierno. Y no viene por un... O sea, si es que suscribimos esa tesis, el problema es técnico, es que no sabían cómo hacer las cosas. Entonces, no es que hayan apostado por cuadros técnicos, es que apostaron por cuadros de confianza personal del presidente, que hoy día sabemos, ¿cierto?, que hay una alianza, lo decía Minay en el Diario Financiero, hay una alianza muy estrecha entre
Quirós, que es este ministro de Hacienda que viene del mundo de los negocios, viene del mundo de las colusiones, y por tanto no tiene el tejemaneje tanto político como técnico, porque ser macroeconomista es una técnica distinta a ser un ingeniero comercial de empresas privadas. Y lo mismo pasa con Irarrázaval, ¿no? Que sería su gran aliado en el segundo piso. Entonces yo no tengo tan claro que haya habido, que sea comparable a lo que hizo Piñera en su primer gobierno. Quizás sí en el sentido, en lo peor de esa comparación, digamos, que es en pretender que se podía gobernar con un vínculo muy tenue con los partidos políticos, ¿no? Yo creo que ahí hay una similitud que sí es válida. Abro la mesa. Sí, mira, a mí lo que me pasa, bueno, yo obviamente, uno está todo el día metido en esto, entonces viendo, leyendo y tratando de entender un poco. A mí lo que me ocurre es que todavía, a pesar de 2 meses, todavía no tenemos el perfil del presidente. Muy de acuerdo. Yo no sé cómo es Kast. Y en eso, a ver, yo siempre digo que uno como periodista lo que trata es de entender y tratar de hablar con la mayor cantidad de gente como para tratar de entregar una versión que sea relativamente cercana a la realidad. Y me pasa con Kast algo parecido con todos los presidentes que hemos tenido desde el retorno a la democracia, de lo que pasaba con Frei. Frei era un hombre, el presidente Frei Ruiz-Tagle era un hombre que cuando él tomaba decisiones había que pensar quién tomó la decisión, ¿ya? Entonces uno, por ejemplo, hubo un problema con indultos, y no sé si se acuerdan, del indulto a un narcotraficante. Bueno, sí. Y ahí, bueno, hay problemas. Frei tuvo la mochila gigante de tener, ¿me entiendes?, a los militares movilizándose permanentemente, con Pinochet vivo, y ahí uno decía, bueno, ¿por qué decidió eso? Bueno, y era Pérez Lloma. Después habían problemas políticos y era Carlos Figueroa. Pero en este caso, si vamos a decir que el presidente Kast es una persona que toma decisiones y que son sus ministros, tampoco veo en el mundo político la capacidad de tomar decisiones. Creo que Claudio Alvarado, sin lugar a duda, y Pepe Pérez, no, ¿cómo se llama? García Ruminot, son personas con mucha más habilidad de política, pero todavía no los veo como grandes articuladores del gobierno. Pero Juan Diego, ¿tú no ves a Quirós como el gran tomador de decisiones? Porque yo leía durante el fin de semana distintos columnistas como hablando del problema de diseño de gobierno, tanto a nivel de gabinete como a nivel de segundo piso, pero a mí me parece que el problema que estamos viendo es fundamentalmente político sustantivo, es decir, las políticas que está intentando impulsar el gobierno son las que le están generando problemas. Escuchaba en este mismo canal a la Pancito, ¿cierto?, en turno en vivo diciendo, bueno, pero ¿se puede ser buen vocero de este gobierno? ¿Cómo le transmites a la gente que viene el plan Quirós, digamos, la dimensión de le vamos a recortar a los ricos y te vamos a hacer pagar a ti los costos? Entonces, ese es un problema de diseño comunicacional, de diseño de oficina, digamos, de segundo piso, de gabinete, o es un problema de que lo que estás tratando de impulsar no tiene el apoyo social, no tiene el apoyo político, no tiene el apoyo ciudadano? Bueno, yo creo, Quirós es un hombre muy poderoso, pero sin poder, porque no tiene partido político. No hay gente alrededor de él o de su historia que uno diga, por ejemplo, teníamos el caso de Nicolás Aguirre durante el gobierno de Lagos, una persona que decía, no, él es PPD, pero ahí siempre hay una historia muy graciosa, que lo habían invitado a la comisión política y no supo cómo llegar al partido. ¿Me entiendes? O sea, Nicolás Aguirre no tenía, a pesar de haber sido que era PPD, no era un tipo político de la máquina del PPD. Pero luego empezó a armar esa cuestión mientras estaba en el gobierno. En el caso de Quirós es un hombre que no es republicano, pero que es admirado por los republicanos. Está a una derecha, y yo escribí en el newsletter, perdón la autorreferencia, pero que mi interés era de dónde salía esta derecha conservadora nueva que tenemos ahora. Y es una derecha que es lo más cercano que ha habido al gobierno militar. En ese sentido, es una derecha, y me pareció muy interesante un análisis que hace Pablo Ortúzar, en donde dice que la derecha empieza como a crujir con el 2006, la movilización de los pingüinos, y el 2011 con la movilización de estudiantes universitarios, en donde ellos sienten que hay una crisis moral, que esto ya se les desfandó, ¿ya? Y ellos entonces dicen, tenemos que volver. No olvidemos que Kast es un hombre que en el 2016 se va de la UDI porque él dice que se ha perdido el pensamiento de Guzmán, ¿no? Y el pensamiento de Guzmán no es más que la unión de lo católico. Es cuando se valida católicamente el neoliberalismo o este mundo capitalista,
cosa que era un conflictivo, y en eso los ignacianos y los jesuitas son muy buenos para decir ese conflicto que había entre el capitalismo y el catolicismo. Pero, y ahora lo que vemos es justamente, estamos yendo hacia atrás, bueno, y en eso algunos hablan de restauradores, otros hablan de renovadores, de esa idea de que tenemos que revivir esa alianza que hubo entre los Chicago Boys y el catolicismo conservador que busca, que está en contra de toda la agenda identitaria. Y creo que Quirós, fíjate, y en ese sentido me llama la atención, porque este tipo realmente, perdón, el ministro realmente se la creyó. O sea, él está completamente él está imbuido arriba de eso. Claro, él está imbuido de su papel, de su nuevo papel. Habitó el cargo, como dirían frente a frente. Claro, habitó el cargo. Y en eso me cuentan, fíjate, que es bien interesante, que Quirós y Kast no tenían relación previa a la campaña a esta campaña presidencial, y que fue una llamada de Quirós a él, tratándole de explicar una cosa de la CACEN, en que estaba equivocada, en donde Kast dijo, oye, venga para acá. Fue a partir de una columna que él publicó en el Mercurio, y ahí se produce toda esa llamada. Sí, no sabía que era una columna. Sí, había sido una columna. Y ahí se conoce, es decir, esto es una relación. Quirós es una persona que votó que no, él siempre dijo, ¿te acuerdas? Que un hombre dedicado a la literatura, que tenía... Familias padres profesores, creo. Ese no Tengo un sé, dato, pero- tengo un dato. Mm. Los papás son profesores comunistas. ¿En serio? Sí. No. Ese dato no lo tienen. ¿En serio? Eso no lo sabía. Y tengo muy buena fuente que no confirmo. Bueno, pero un tipo Matar bueno, al que padre. escribe como los dioses. Yo las columnas de él, sin haberlo conocido, yo lo leo hace mucho tiempo, y siempre me llamaba mucho la atención cómo un economista escribía bien. Los economistas son bien fome, son como el dato, el punto. Bueno, y Quirós es un tipo que manejaba mucho la literatura, tiene libros. Es un personaje, pero un personaje se ha imbuido hoy día de este rol de duro de Sergio de Castro. Luego Sergio de Castro, que fue el famoso Chicago Boys que implementa durante la dictadura todo el proceso neoliberal, y el Milton Friedman a 100%, y el tipo está completamente imbuido en su caso. Y yo insisto, los republicanos lo adoran. O sea, los republicanos no van a dar su brazo a torcer por Quiroga, a pesar de que no tiene apoyo político, no tiene partido, no tiene operadores. Y es ahí donde entonces Irarrázaval juega un rol fundamental, y esta alianza es tan poderosa, porque él tiene algo que no tiene Esquella, que él siguió a Kast cuando se fue de la UDI, y eso Kast sí, lo valora. Eso es fundamental, y se hablaba también en este reportaje que decíamos del Diario Financiero. ahora hay un punto que es interesante que tú pones en la mesa. ¿Quién es Kast a 2 meses? Entendiendo que en realidad 1 mes y todo el show anterior. Su lanzamiento de la OPE, etcétera. Sí, da 2 meses. ¿Quién es Kast en este momento? Es el vocero de su propio gobierno de partida. No, ¿y quiénes son los que toman decisiones? Yo Eso es creo lo que uno tiene que dilucidar, porque indudablemente está claro que él no va a tomar grandes decisiones. No es un hombre, él da el bien, dice, ¿me entiendes? Coloca la mano encima de la cabeza y le dice, tú eres mi elegido, o lo hiciste bien, ¿me entiendes? En ese sentido, yo creo que no es un hombre, no es Piñera. No es Piñera que llamaba a los ministros y le hacía, ¿me entiendes?, las bilaterales famosas, y le daba vuelta a todo, ¿me entiendes? Le decía, mire, ese cálculo está mal hecho, porque Piñera siempre quería saber más que el ministro, Claro. ¿no? Kast no es un hombre así, no un hombre que se maneje en el área económica, ni siquiera, es un hombre bastante, y en eso Carlos Peña ha sido bastante duro, vamos a decir que un hombre liviano. Sin muchas luces, Sin ¿cómo muchas le luces. Carlos Peña escribe una crónica de un almuerzo donde lo deja como el hombre de jardín. Claro, es un hombre que habla desde su experiencia familiar, y en eso Bueno, Brunner también ha sido muy bueno. Hay una link con eso. Todo el tiempo cita a su padre. Y su familia, y sus hijos, y la relación con su esposa. Ahora, yo creo, Juan Diego, que Es muy doméstico. quiero insistir en ese punto. Yo creo que es bastante evidente que el que está tomando las decisiones hoy día es Quirós. Porque hoy día, ¿qué es lo que le ha presentado al país el gobierno? ¿Le ha presentado un plan de seguridad contra la delincuencia, el crimen organizado? No. ¿Le ha presentado al país un plan para ordenar, organizar, reorganizar la migración en el país? No. ¿Qué es lo que le ha presentado? Supuestamente un plan en el área económica para fortalecer el crecimiento. No se ve la conexión entre el plan y el objetivo, ¿no? Eso está bastante claro por lo que han señalado los propios especialistas, tanto de derecha como de izquierda y de centro, ¿no? Entonces, el que ha empujado ese carro es Quirós, incluso, y ha generado una tensión al interior del propio gobierno, por lo que vemos, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Iván Poduje es el gran, digamos,
la gran díscolo. estrella. La El gran díscolo, estrella. la estrella díscola. El díscolo, pero veamos que esto viene de antes. ¿Ah? La misma ministra Steiner ya había hecho de otra manera este llamado de atención cuando fue y dijo, porque uno dice, oye, qué bruta haber ido a la comisión de la decir- Cámara de Diputados a decir que iba a bajar el presupuesto. Pero uno que está un poquito... Pero lo hizo. Lo hizo, Lo hizo, pero... que es impresionante. Claro, pero eso es... No, y lo hizo a unas 2 pero semanas es de otra haber manera, estado en el claro, gobierno. exactamente, diciendo y la primera es la primera medida de seguridad. ¿Y qué es lo que políticamente qué es? Eso no es muy distinto a lo que hace Poduje. Es otra manera de hacer lo mismo. Es decirle, bueno, hazte cargo. Ahí está lo que quieres hacer. El ministro de Hacienda me pidió esto, ¿no? Entonces, es ese el que está empujando el gobierno. Y creo yo, bueno, Pepe Auta por estos días había desahuciado, ¿cierto?, al gabinete. Yo no sé si iría tan lejos, pero sí creo que la decisión en la que está enfrentado hoy día el presidente para retomar, digamos, el control del gobierno es cuál va a ser el rol de Quirós de aquí en adelante. Porque si sigue conduciendo él el gobierno, vamos a seguir en este problema que lo evidencian todas las encuestas. Salieron 3 encuestas ayer y creo que hay varios elementos que quisiera destacar que a veces no son los más llamativos, que la baja, sube la popularidad del presidente, no está ahí los puntos No sube elementales. la popularidad del presidente. No sube, Lo quiero decir marginal. que, pero normalmente se No, fijan... no es lo importante. Exacto, Claro. no es lo importante. Lo importante está, por ejemplo, en Pulso Ciudadano, la cantidad, y aquí vamos a comparar con la encuesta, la segunda encuesta de marzo, ¿ya? O sea, con un mes para atrás, para poder ver las trayectorias, porque si comparamos con la semana anterior o los 3 días anteriores, como hace CADEM, no se ve mucho. Pero cuando comparas con el mes anterior, es decir, finales de marzo, la gente que declara que su ingreso no le alcanza sube de 36 a 42%, ¿ya? Que su ingreso no le alcanza para llegar a fin de mes. Entonces ahí tiene un impacto brutal que empieza a explicar el resto de las cuestiones que aparecen en las distintas encuestas. Por ejemplo, en la misma criteria, bueno, aumenta la desaprobación, pero más interesante aún, preguntando sobre la ley de reconstrucción, y ojo que es importante lo que pregunta, porque pregunta la ley de reconstrucción, no pregunta el alza la reforma tributaria, no pregunta sobre O sea, disminuir el impuesto a los ricos. lo sitúa en el concepto de reconstrucción que digamos que es como decir En el- paz mundial. En el marco, No claro, voy a estar en contra de la paz en el mundial, marco pues, conceptual más favorable para hacer una pregunta. O sea, cuando tú diseñas un cuestionario para recabar opinión pública, haces decisiones sobre los marcos conceptuales que vas a activar con las preguntas. Ok, ¿y Si qué pasa? bueno, lo que pasa ahí es que aumenta la desaprobación al plan de 46 a 51. ¿En base a quién? Lograron que estuviera la gente en contra de la, De la reconstrucción. reconstrucción, la mayoría. Y en Tampoco base a, dice- y lo más No es interesante es Se que llama un todo condoro. ese aumento, esos 5 puntos de aumento, son en base a personas que antes, es decir, un mes atrás, no tenían opinión. No saben, no responden. Los que no saben, no responden, hoy día responden. Y que dicen estoy en contra. Otro problema que tiene el gobierno, que aparece también en Criteria, sobre la promesa de reducir el gasto público sin recortes sociales. Pasó del 61% de la gente que creía que eso era posible al 39%. Eso es una brutalidad. Entonces, Problema. vamos, suma y sigue, ¿no? Entonces, mientras el gobierno no reorganice el liderazgo al interior del gobierno, y eso quiere decir, dicho de otra manera, mientras no repiense cuál es su estrategia política para enfrentar su propio gobierno, ¿no? Si sigue insistiendo en que la manera de llevar adelante su programa de gobierno es a través del plan Quirós, es decir, el recorte a los impuestos a los más ricos y el recorte al gasto fiscal, vamos a seguir en esta deriva de impopularidad. Es que estaba pensando mientras... Y eso que no he mencionado, todas las bajas de la confianza, los atributos. Si miras los atributos presidenciales en CADEM, vas a ver como absolutamente todos y cada uno de los atributos presidenciales bajan, específicamente lo asociado a confianza. Yo creo que este gobierno lo vamos a ver y vamos a saber cómo es el gobierno con la salida de la ministra Steiner. Espera, creo- ¿estás diciendo que viene la salida No, de la yo ministra creo, de verdad, yo creo que es inminente. Y cada vez, por mis conversaciones, veo que como que el... Perdón, que en un momento démosle una oportunidad, después hubo otro momento en que se dijo, bueno, hay que darle más tiempo porque obviamente ella salió de la fiscalía, dejó todo por este gobierno, después 3 meses es lo mínimo que puede estar una persona en el ministerio, y yo ya veo una sensación como de que ya no, esto no da más. Y ahí vamos a saber quién hace el movimiento. Vamos a saber quién van a cómo se llamar? mueve. ¿A quién van a llamar? Porque tiene que ser alguien con un plan. Dicen que el subsecretario del Interior es un buen candidato. A ver,
Sí, Pavés, después también ¿Máximo dicen Pavés? Ujú. Ajá. sí, que y también hablan, bueno, de Joanet, que es el subsecretario que tiene ella, que es un ex amarillo, un amarillo. Sí. Claro, y Pavés es un piñerista. Es un piñerista, más que un piñerista, es un DC transformado. Era DC. Era DC, mira. Sí, fue DC. Bueno, Converso. él siempre muy vinculado a la Fundación Jaime Guzmán, ¿no? No, está equivocado. No, ¿No? para nada, no. Él es demócrata cristiano, un demócrata cristiano que fue además durante el gobierno de Bachelet, si no me equivoco, fue intendente en la Araucanía. Máximo Pavés. No, estoy hablando de Joanet. No, claro, No, Joanet, no, yo estoy hablando de Máximo Sí, Pavés. yo también. No, Pavés es UDI, sí. Sí. Pavés, que estuvo en el subsecretario de la SECPRED durante el Sí, segundo fue- gobierno de Sebastián Fue Piñera. pero yo no Hombre diría muy que él es cercano. piñerista, yo diría que él es muy del corazón de la UDI, digamos, de Fundación Jaime Guzmán, que no necesariamente quiere decir que es un defensor acérrimo del pensamiento, el ideario originario de Jaime Guzmán, ¿no? Que hoy día pareciera que está mucho más vinculado a la dupla Ira Rázabal. Ahora, Quirós. me ha pasado mucho que gente que echamos de menos a Sebastián Piñera. ¿Han visto eso en la Sí. derecha? Sí. Que, o sea, a mí me pasó... En la centro y izquierda también. Sí. No solamente ahora se ha transformado en un... Ahora podemos decir que Sebastián Piñera era demócrata cristiano. Después de ver a Kast. Después de ver a Kast. ¿Puedo decir algo? Evelyn Matei está haciendo una estrategia muy piñerista de lo que iba a ser potencialmente su tercer round. Está juntando gente a través de sorteos, a través de internet. No. ¿Sí? ¿Cómo sabe eso? Sí, porque veo las redes sociales de Evelyn Matei. Pero eso era lo que estaba haciendo Piñera, que invitaba a periodistas a comer pizza. Esto sucedió muy como... A mí nunca me invitó. ¿Nunca te ¿Qué te invitaron? tenía como dentro, periodista. pues, Juan Diego? También puede ser. Es como a los republicanos no le ofrecen No había que hacer esfuerzo. No había que hacer un esfuerzo. Es como a los republicanos en este gobierno, no le tiran ni Pero las incluso migajas. es a tal punto de que la misma Evelyn Matei, que yo creo que recupere el espíritu de un piñerismo que durante esta elección estuvo de capa caída, está haciendo campaña. Fue al programa Socios de la Parrilla de Canal 13. Ahora está haciendo un programa en Radio Pauta con Felipe Bianchi. Está de panelista Martes, de Felipe. en la tarde. En la tarde, en la vuelta a casa que va a inaugurar Pauta. Y apareció también esto. Entonces, digamos que el piñerismo está de onda. Sí, yo no sé si, bueno, obviamente que va a ser, es como cuando, no sé, cuando ocurrió el Transantiago con Bachelet y la gente echaba de menos al agua. O sea, si esto empieza a ser agua, obviamente que van a decir todos los más cercanos que es Sebastián Piñera al lado, lo más cercano acá de lo que ha habido es Sebastián Piñera, y la derecha va a decir, bueno, qué bueno era Sebastián Piñera. No, pero bueno, mira, al final lo que es impresionante es que a 2 meses no sabemos quién es Kast, no sabemos quién es este gobierno, no sabemos quién manda, y indudablemente hay debilidades que... Yo insisto en la cuestión de Steiner porque creo que si no le dan 3 meses a Steiner, o sea, si le dan 3 meses es la misma política de siempre, son los mismos políticos de siempre, la casta política, ¿no? Que no hay que echar a nadie a 3 meses. Recordemos que fue Bachelet. Andrés Saldívar el primero, el que echó con alguien con menos tiempo de haber asumido, que es Andrés Saldívar, ¿no? Entonces... Recordemos el contexto, en pleno pingüinazo, digamos. Pingüinazo. Y se me ha olvidado que era el pingüinazo. Y después, bueno, a lo que voy que con Steiner, si sale mucho antes, sería, a ver, por eso creo que va a ser evidente, inminente la salida de Steiner, porque o dan una muestra de cambio respecto a la política tradicional y dicen, porque es lo que yo he escuchado, tenemos que demostrar de que el que no hace bien la pega tiene que salir. Esa es una pelea que hay hoy día dentro del gobierno. Yo creo que no necesariamente eso representaría un cambio, o sea, como desde la política tradicional, sino que más bien mostraría un pragmatismo de Kast, que es lo que le está faltando, que le falta la capacidad de gobernar, y eso básicamente sería eso, y no sé si se alejaría de ser político, creo que lo pondría más político y tendría una tradición más de acuerdo a lo que podría ser un político tradicional. Yo pongo la diferencia en el hecho de que no darle ni 2 meses o menos de 3 meses, ¿me entiendes? Para que salga. O sea, el peso de la realidad. ¿Cómo dar la muestra? ¿Cómo mostrar que hay un cambio? Pero mira, Juan Diego, yo te digo, cuando uno está en el gobierno, hay un vacío de información, ¿no? ¿Cómo decirlo? Un diferencial de información súper importante entre lo que pasa
al interior de los espacios de toma de decisión y lo que percibimos nosotros como ciudadanos por fuera, ¿no? Entonces, a veces se pueden sostener ministros, como en el caso de Steiner, cuando al interior de esa oficina hay un plan, ¿no? Entonces tú dices, Bueno, por ahí, presidente, eso tranquilo, no hay. Eso es lo que tranquilo, no hay. porque lo puede decir el propio ministro o le puede decir sus asesores, presidente, aquí hay un plan robusto que va a tardar en dar frutos, pero el país necesita esto, no cambiemos al ministro o a la ministra. La pregunta y la duda es si aquí hay un plan. Y todo indica, porque si uno revisa el programa de gobierno, si uno revisa las declaraciones de la ministra, las declaraciones del gobierno, no hay un plan. No, si eso es lo no más hay un impresionante. plan. A mí- Entonces ahí sostener a un ministro en área tan crítica solamente para evitar no entrar en el Wikipedia como el gabinete más corto de la historia es falta de política, no política. Tiempo. Apunte final, le dejo a cada uno algo que aportar. Poder. Poder. No, Poder. no, yo creo hay que mirar a Steiner, ese va a ser el cambio, va a ser una señal de cómo se reorienta el gobierno y tal vez si salgan otros sería bastante impresionante. Es impresionante también como ningún ministro excepto Poduje no existen. ¿No? Hay muy poca presencia de gobierno, ¿no? Hay el ministro de Defensa, que era una persona que yo pensaba que iba a ser más Sobre todo en el contexto con Perú ahora, uno esperaría también, que... ¿verdad? No salió mucho, ¿no? ¿Verdad? Te regalo. Claro, pero bueno, ver ahí lo que pasa, indudablemente el cambio de gabinete tiene que ser inminente y vamos a ver si pasa a los 3 meses o no. ¿Se salva Cedini? Yo la salvaría, sí. Cuídense. No, te digo, no sé, porque es que de verdad yo creo que atrás de ella hay una maldad con ella, o sea, que una vocera no forme parte del comité político es como casi decirle vaya solita. ¿Cómo no forma parte del Salga comité? no forma parte del comité político. Ella cuando va hacia vocería no se juntó con el ministro de Interior, ni el secretario general de la presidencia, ni segundo piso. Entonces la verdad que es bien difícil salir a hablar con cierta seguridad, ¿no? Después de eso. Por supuesto.